Nosotros vamos a seguir con temas que nacen ahí en el Congreso. Nos vamos precisamente a Valparaíso porque el gobierno descartó el cierre del penal Punta Peuco, aludiendo a la sobrepoblación que viven las cárceles del país. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas, quien tiene todas las reacciones parlamentarias y también la respuesta del ministro Luis Cordero, quien se ha opuesto al oficio que le fue formulado para precisamente este fin. ¿Cómo está, Francisca? Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y algunos parlamentarios socialistas durante esta jornada decían que era un día negro para los derechos humanos con respecto no solamente a esta postura de Punta Peuco, de lo que ha dicho el ministro de Justicia Luis Cordero, sino que también porque se votó una indicación de la oposición para, trasladar o bien dejar en libertad a mayores de 75 años con enfermedades terminales. Es decir, algunos dicen en el oficialismo que así podrían quedar libres presos de Punta Peuco. En torno a este tema también se han referido las autoridades durante toda esta jornada. El ministro ha reiterado y ha tratado de aclarar que lo que se descarta por parte del gobierno es el cierre de Punta Peuco porque hacen falta recintos penitenciarios, porque hay una sobrepoblación penal, pero lo que no se descarta es una adaptación del recinto, es decir, que se puedan, trasladar los condenados por crímenes de lesa humanidad que están en ese lugar a otros recintos penitenciarios, a otros penales, y ahí poder dejar, por ejemplo, a mujeres embarazadas o lactantes. Eso es lo que no se ha descartado, dice el ministro, porque es algo que se tiene que analizar en los próximos meses por parte del Palacio de la Moneda. Pero de momento no se puede hacer ninguna de las dos cosas, pese a que es una promesa de campaña del gobierno del presidente Gabriel Boric, y de hecho eso es lo que manifestaban durante esta jornada algunos parlamentarios del oficialismo, de que ojalá de aquí a que finalice el gobierno del presidente, la administración del presidente Boric, se pueda cerrar Punta Peuco. Pasemos a escuchar entonces qué nos dijo el ministro Luis Cordero. Este es el momento en que el país tiene más personas privadas de libertad que nunca en su historia. Nosotros tenemos un sistema con plaza para 42.000 personas y tenemos hoy día más de 56.000 personas privadas de libertad. Sobre la situación del penal Punta Peuco como penal, ¿no? Cuál es su estructura, cómo es su densificación, el tipo de población y su destino. Es un penal, por cierto, como cualquier otro, que puede ser objeto de adecuación, pero desde el punto de vista del cierre del establecimiento es imposible. Desde el punto de vista de la adecuación, como cualquier establecimiento penal, es posible. Claro, adecuación sí, modificación sí, cerrarlo no. Eso dice el ministro de Justicia. Ha reiterado una postura que ha sido bastante polémica durante los últimos días y que además ha molestado a sectores que siempre han tratado de pedir, y de hecho eso así lo pidieron a través de un oficio. De hecho esto se conoce, estos dichos del ministro se conocen y esta postura del gobierno se conoce luego de una respuesta que les dan desde el gobierno a diputados de sectores políticos del oficialismo, del Frente Amplio, y también del Partido Comunista, donde solicitan finalmente el cierre de Punta Peuco. Se les responde ahí a los parlamentarios que no se está en condiciones, al menos por lo que es la sobrepoblación penal, de poder cerrar el recinto, que incluso es uno de los intentos, no solamente es una promesa de campaña del presidente Boric, sino que también en su momento se intentó hacer esto por parte del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Es algo que ya viene hace bastante tiempo, una idea que se ha puesto sobre la mesa por parte de distintos mandatarios. Y ahí es donde el ministro explica que también la infraestructura del penal Punta Peuco, que algunos dicen en el oficialismo que es un centro VIP, dicen algunos que hay privilegios que se deben acabar, él dice que no es considerada idónea para poder llevar, por ejemplo, a mujeres embarazadas, lactantes, y además porque ahí dice que hay muchos problemas con respecto al uso del agua. Escuchemos parte entonces que han dicho justamente en el oficialismo. Se trata primero de una demanda que viene hace muchos años, del cierre de Punta Peuco, que no se ha podido concretar, entre otras cosas, por las cuestiones que señala el ministro. Punta Peuco es un recinto privilegiado, sin embargo, para reos comunes, por ejemplo, está muy lejos de la posibilidad de que se acerquen familiares, etcétera. Hay hacinamiento hoy día. Yo creo que es una deuda pendiente que debe cerrarse Punta Peuco y que el gobierno tiene todos los elementos para decidir cuándo y cómo.
Creo que el ministro Cordero de Justicia ha sido claro en decir las razones por las cuales no está apto para ser cerrado todavía. Una de las razones es que hay sobrepoblación, otro que el destino que quisieran darle las personas que quieren que se cierre no es apto para llevar a las señoras embarazadas o con niños porque tendría que ser adaptado y eso también requiere recursos. Entonces, no es que no se quiera cerrar ni siquiera porque es una mancha que tenemos como democracia, pero hay que ver los pros y los contras de esta situación. Es que podríamos incluso no hablar de cerrar para dejar de utilizar ese espacio. Es terminar con el régimen de privilegio de aquellos violadores de derechos humanos, de criminales de lesa humanidad que deberían estar en un centro penitenciario con un régimen común. Es así de sencillo. Y este espacio, por supuesto, no perderlo. Redestinémoslo para que Gendarmería pueda cumplir en mejores condiciones su misión, sobre todo justamente por el hacinamiento que existe en las cárceles. Claro, pese a que el ministro de Justicia dice que no se descarta por completo, por ejemplo, en un futuro poder hacer cambios, modificaciones, traslados, en lo que respecta al penal Punta Peuco, de todas maneras en estos momentos no se puede hacer porque dice que hay una sobrepoblación penal y que eso, digamos, da distintos escenarios complejos para que se pueda realizar este cambio, poder llevar mujeres embarazadas, por ejemplo, lactantes, a ese lugar que no se puede además por la zona, la ubicación geográfica del penal Punta Peuco, porque hay problemas con el agua, también de abastecimiento del agua, y que esos serían al menos los principales factores, la sobrepoblación y cómo está, en el estado que está finalmente el penal para poder hacer estos cambios y modificaciones que se piden por parte de los parlamentarios oficialistas y que se pidió formalmente a través de un oficio que ya fue respondido por parte del Palacio de la Moneda. Lo que sí se descarta, y en eso fue tajante el ministro, es encerrar Punta Peuco, que recordemos también se ha solicitado eso, cerrar y hacer modificaciones, pero también cerrar por parte de algunos parlamentarios y pese a que hay un entendimiento, una especie de entendimiento por parte de algunos parlamentarios de que, claro, no se pueden generar estos cambios ahora, de todas maneras hay quienes dicen que tienen la esperanza de que antes de que se termine el gobierno del presidente Boric, sí se cierre por completo lo que es el penal Punta Peuco. Escuchemos entonces parte de lo que han dicho algunos parlamentarios también de otros sectores políticos, en este caso de la oposición. Es una cárcel especial, pero donde hay un régimen penitenciario estricto, donde se están cumpliendo penas severas. Y por lo tanto nos parece de sentido común que haya voces importantes del gobierno que digan que no se va a cerrar, como por ejemplo el ministro de Justicia. Nosotros respaldamos esa decisión. Hay una indicación legal que busca que las personas mayores de 75 años o que estén enfermas con enfermedades graves, incurables, puedan acceder a beneficios carcelarios como lo hacen todos los condenados en Chile. Entonces la pregunta es, ¿por qué los que están en Punta Peuco, por ejemplo, no pueden acceder a beneficios carcelarios? ¿Por qué se hace una separación? Eso atenta contra la igualdad ante la ley. Lo que está pasando hoy día en Punta Peuco es que tenemos una serie de prisioneros que la verdad las cosas que por sus condiciones, por su edad, no deberían estar presos a esta altura de la vida. Si nosotros realmente queremos vivir en un país reconciliado, nosotros lo que deberíamos hacer como sociedad es que en definitiva estas personas cumplan las penas que tengan asignadas de una manera distinta, no en un penal, y lo hemos dicho siempre, donde no está la mente de la persona, donde hoy día se encuentra solamente el cuerpo y básicamente estamos viendo una situación de venganza más que de justicia. Bueno, y los parlamentarios argumentan la igualdad ante la ley, sin embargo, los reos que están en Punta Peuco están condenados por delitos de lesa humanidad y en ese sentido ahí no rige la igualdad porque están en un sistema y en un sistema de condenas distinto, que no pueden ser amnistiadas y que no claramente no son como el resto de otros reos mayores de la edad de 75 años para quien también durante mucho tiempo se ha buscado un beneficio carcelario. Vamos a seguir atentos porque el ministro de Justicia en algunos momentos podría dar más declaraciones respecto a este mismo punto, también hay otros, así que nos mantenemos atentos a lo que está ocurriendo en el Congreso a esta hora de la tarde. Así nos vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones.